de Juan. Pero unos hermanitos, ábranla por favor desde el capítulo 1. Hermanos, yo estoy muy emocionado, bien emocionado, súper emocionado, porque estamos a punto de terminar el capítulo 2 de Primera de Juan. Pero ya pasamos por Primera de Juan, capítulo 1, todo el capítulo 1, ¿cierto o no es cierto? Ya. Y también ya pasamos por el capítulo 2. No estoy muy emocionado porque ya vamos a terminar el 2. Pero ayer me puse a pensar, bueno, y mi emoción realmente valió la pena. Entonces dije, pues para saber si valió la pena, les voy a hacer preguntas del capítulo 1. Porque ya entendieron, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vamos a hacer preguntas del capítulo 1. El apóstol Juan, ¿a quién le escribe? ¿De dónde? De Asia Menor, muy bien. Más o menos, ¿en qué año escribe? Escribe por ahí de los años 90. Pregunta: ¿quién es el primer apóstol que se muere y quién es el último? El último que se muere es Juan. ¿De qué causa se murió? De viejito. ¿Y el primero que se murió? ¿Dónde encontramos esa información? En la Biblia. ¿En qué parte? En Hechos. El primer apóstol que se muere se llama Esteban, ¿no era apóstol? El primero que se muere, pero no era tampoco apóstol, no fue considerado apóstol. Primero fue Judas, el segundo de los que anduvo con el Señor. Santiago, ¿qué relación tenía con este último? Era su hermano. ¿Qué relación había entre Santiago, el primero que se muere, y Juan, el último que se muere? Eran hermanos. Eran los hijos del trueno. Uno muerto hasta el final, uno muerto hasta el principio. ¿Qué nos enseña el capítulo 1, verso del 1 al 4? Ya lo están leyendo, ya se lo van a saber, pero como ya está explicado, va a ser rápida la respuesta. ¿Qué explica? Capítulo 1, verso del 1 al 4. ¿Qué explican? Que los apóstoles son testigos presenciales ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por qué Juan tiene que decir que es un testigo? ¿Por qué tiene que hacer esa afirmación? Para que ese argumento sea válido delante de quién? De los gnósticos. De los gnósticos. ¿Dónde estaban los gnósticos? ¿Dónde estaban repartidos? ¿Dónde se habían metido? En las iglesias. En las iglesias de Asia Menor, donde está dirigido esto. ¿Por qué tiene que el apóstol decir que él es testigo presencial y que tocó a Jesús? ¿Por qué dijo eso? Porque ellos no creían. ¿Qué era lo que no creían? Que era como un holograma, que era algo que no era precisamente carne, que no existía. Muy bien. Del verso 5, estamos en el capítulo 1, del verso 5 al verso 10, ¿de qué trata? Que Dios es verdad y que cualquiera que dice mentira no está en la verdad. ¿Hay algún mentiroso aquí? Nomás
Piénsenle, si hay algún mentiroso aquí, no está en la verdad, no ha nacido de nuevo, no practica la verdad. Al final, en el verso 9 y 10, hay una forma de que los pecados sean perdonados. ¿Cómo se hace? ¿Qué significa confesar? Acuérdense de la palabra griega, homologueo. ¿Qué significa? Homologar, ¿estás de acuerdo qué? En algo. Estoy de acuerdo con que soy un pecador porque eso lo dice Dios. Yo estoy de acuerdo. Si Él lo dice, yo estoy de acuerdo. Capítulo 2, del verso 1 al verso 6, ¿de qué trata? Tenemos un abogado en Jesucristo. Dice, Él es el pago Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. La pregunta es, ¿Jesucristo pagó por los pecados de todo el mundo? Sí. No. ¿Sí o no? Pero todo el mundo. Pagó por todos. Los que creen por todos. A ver, vamos a ver, piénsenle porque eso es muy importante, ¿sale? Aquí están las cuentas de todos los de Coppel. Yo las pago. ¿Quién debe? Nadie. Nadie. ¿Jesucristo paga por todo el mundo? Sí. ¿Todo el mundo será salvo? No. Oh, porque hace de acuerdo. Es que no sé cómo veamos eso. Y los que hacen voluntad. Es que ahí entra lo que es, porque muchos decimos, todos somos hijos de Dios, todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos. Pero no todos somos su rebaño. Pues no, porque si no obedeciéramos su palabra. Cuando se refiere a todo el mundo, se refiere a los creyentes. Ajá. Eso lo habíamos explicado y es bueno recordarlo. Verso 4 y 5. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. ¿Guardas sus mandamientos? Verso 6. Aquel que dice que está en Dios, ¿cómo debe de permanecer? Como Él anduvo. ¿Andas como Él camina? ¿O caminó? ¿Cuál es el nuevo mandamiento que describe verso 7? El amor a mi hermano. En adelante hasta el verso 11. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? El amor a mi hermano. El amor a mi hermano. Voltea a ver a todos tus hermanos y dime si ya cumplimos con esta situación de amarlos a todos. ¿Qué significa amarlos? Dar mi vida por él. Dar mi vida por Él. Voltea a ver a las personas y piensa si ya estás dando tu vida misma por la persona que estás viendo. ¿Ya lo amas? Nos falta, tenemos problemas, entonces ¿hacemos o no hacemos? Verso 'A qué se refiere cuando dice les escribo a ustedes jóvenes? Verso 13. A ustedes hijitos, ¿a qué se refiere eso? La madurez A espiritual. la madurez espiritual. ¿Quiénes son los jóvenes? ¿Quiénes son los hijitos? ¿Y quiénes son los ancianos? ¿Cuáles son los diferentes grados de madurez en de lo que nos muestra Juan? Hay 3 grados de madurez. Los hijos, que son los pequeños, los jóvenes y los padres, los ancianos. ¿Qué característica tienen los padres? Maduros, ¿qué significa eso? Ya tienen conocimiento de Sabios y, además, otra cosa, obediencia. Ajá, sabios y obedientes. Los jóvenes tienen fortaleza, pero les falta todavía madurar. ¿Y los niños qué tienen? Apenas van haciendo espiritualmente, tienen muy poco conocimiento. Esa es la característica. Verso 15. ¿Cuáles son las cosas en el mundo de las que nos previene el apóstol Juan? Ajá, hay 3 cosas que nos hace ahí el énfasis Juan para no amar al mundo. ¿Cuáles son esas 3 cosas y qué son, qué implican?
Hay un verso que dice: vuestra tristeza se convertirá en llanto. Ya estoy a punto de llorar. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Todos los deseos sexuales. Los sexuales, otros. Fornicación, Adulterio. hechicería. La comida no está mencionada. El alcoholito está mencionado siempre y cuando sea borrachera. ¿Eh? Los vicios. ¿Dónde están descritos los deseos de la carne en la Escritura? En Gálatas 5 dice que son en contra del Espíritu. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Vámonos a Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, vámonos a los deseos de la carne. Verso 19, manifiestas son las obras de la carne. Son adulterio, la inmoralidad sexual. Hermanos, no se engañen, dice la Escritura, no se engañen, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los hechiceros, ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. Otra vez, no se equivoquen. Yo he escuchado de gente que dice que cree en Dios y está practicando alguna perversión sexual. Y una perversión sexual significa cualquier cosa que practiques fuera del matrimonio. ¿Estás casado? Sí, los que están casados. Que tenemos prácticas sexuales en la casa con nuestra esposa. No es pecado. Eso está legítimamente avalado por Dios. Si estoy casado y fuera de mi matrimonio tengo una relación sexual, tengo problemas con Dios y se llama adulterio. Soy soltero, tengo relaciones sexuales, no las estoy teniendo dentro del matrimonio porque soy soltero. Y si como soltero tengo relaciones sexuales, el lugar aprobado por Dios es el matrimonio. Y si tienes sexo con una persona con la que no estás casada, te estás metiendo con el hombre o con la mujer de otra persona. Porque esa persona, si se casa contigo, pues ya le brincaste ahí. Pero si no se casa contigo, tú has ocupado a una persona que le va a pertenecer a otra y te va a llevar en su mente. Pecaste en contra de Dios. Eso es lo que la carnita disfruta. ¿Quién disfruta mucho de los pecados sexuales? Nosotros, los seres humanos. Es un deleite para la carne y es un ofrecimiento del mundo, los deseos de la carne. No solamente las cuestiones sexuales, también dice los deseos. Vaya adelantito en Gálatas, estamos con la carnita. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación viene de la palabra griega porneia y significa actividad propia de una prostituta. Todas las actividades sexuales fuera del matrimonio y fuera de lo que tiene que ver con hombre y mujer se llama también fornicación, incluyendo la masturbación. ¿Vamos? Lascivia. ¿Qué es lascivia, Leti? Deseo incontrolable por las relaciones sexuales. Idolatría también es un deseo de la carne. ¿Ustedes en algún tiempo les gustó pedir y voltear a los santos? ¿Voltearon a algunos de ustedes para conseguir novia a San Antonio? Hermanos, qué barbaridad. Imagínense voltear a un Dios para que le cumpla su capricho. Qué bárbaro, ¿no? Lo bueno es que no era Dios, que si no, no se le acaba. Pues claro, esto es idolatría. Usted se pone las esperanzas en algo que no es Dios y llama idolatría. Si tiene bultitos ahí en su casa, idolatría. Tiene imágenes por ahí con otros dioses, es idolatría. Pero es de oro, es idolatría. No tiene ningún poder. ¿Cómo lo voy a tirar si me lo regaló mi bisabuela? No le va a servir a ti, te va a servir de tropiezo a ti y a tus hijos. Hechicerías. ¿Qué son hechicerías? Todas las brujerías. Que darle de tomar agua de toloache
que dale no sé qué, que dale no sé cuándo, los polvos, que amarres, que todo eso. Ajá. Enemistades, ese es un deseo de la carne. Voltea a ver a algún enemigo aquí en el templo, discretamente digo, no me caes bien y eso que eres hermano. Pleitos, deseos de la carne. ¿A quién le gusta pelearse? A mí. A mí me gusta pelearme. Nomás pónganme un taxista enfrente que se me atraviese. Me gusta pelearme, le gusta mi carne. Y la escritura dice que debo de someter eso, porque si aquellos peleoneros no entrarán. Celos. Iras. ¿Quién de aquí se pasa de airoso y de enojón? ¿A quién le gusta enojarse? A mí me gusta enojarme mucho. Disfruto el enojo para que se le quite. Contiendas, pleitos, homicidios. ¿Saben que cualquiera que no ame a su hermano es homicidio? Ahí mírenlo. Envidias, borracheras. ¿A quién le gusta el chupirul? A mí me gustan, no, los otros chupirules. Es que me contestó un niño que le gustaba chupirules. El alcoholito, ¿a quién le gusta? A mí me gusta. ¿Qué me gusta? Perder el sentido. Es más, me relajo. Es más, me pongo contento. Es más, lo que no hago en mi juicio, lo hago estando borracho. Es más, me desinhibo. Yo nunca bailaba en una mesa. Con alcoholito terminas bailando en una mesa siendo ridículo. El Señor no quiere que tú pierdas el sano juicio. La borrachera es pecado. Orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales les amonesto. Hay una advertencia. Como ya se los dije antes, los que practican tales cosas si los atrapó el mundo, hermanos, los atrapó. Si los atrapó, nos atrapó. Hermanos, no se dejen atrapar por las cosas que ofrecen aquí, las cosas son pasajeras. ¿Quién de aquí, de los que ya son adultos, muy adultos, fueron jóvenes? Todos. Ellos nos pueden dar testimonio de que todo pasa. Todo pasa. Otra de las cosas que dice el apóstol Juan, los deseos de los ojos. ¿Qué es los deseos de los ojos? Todo lo material. Todo lo que alcanzas a percibir y te llama la atención de acá. La Biblia nos enseña con el profeta, ¿me fue el nombre? El de las casas. Ageo. El profeta Ageo. Tener una casa no está mal. Tener una casa no está mal. El problema con Ageo es que los hombres empezaron a construir sus casas antes que el templo. Y sus casas las tenían bien artesonadas. Esa es la palabra, artesonadas. Bien adornadas, bien pulidas, bien trapeadas. Y el templo abandonado. Y Dios se enojó. Se dejaron guiar por el deseo de los ojos. Dice la escritura, por nada estén afanosos, no se preocupen, yo les voy a proveer todas las cosas, pero busquen primero su justicia y las demás cosas se las voy a ¿qué? Añadir. Para esto se necesita confianza en Dios y se necesitan hacer renuncias voluntarias, donde primero busco el reino de Dios porque Él dijo que no me va a dejar. Y si Él dijo que no me va a dejar, Él no me va a mentir. Pero si yo busco primero lo mío, es probable que mis ojos me estén atrayendo hacia las cosas que aquí abajo se van a quedar. Y lo que tanto has trabajado, Dios se lo va a terminar dando a quien Él quiera. Porque tú te vas a ir. Y yo me voy a ir. Y puede ser bendición y también puede ser maldición. ¿Crees que el dinero, la cantidad inmensa de dinero que le llegó al Chapo Guzmán a sus arcas, le sirvió de beneficio para sus hijos? Ese mismo dinero le sirvió
para que los hijos se perdieran. Aguas con los deseos de los ojos. Y la tercera advertencia, la vanagloria de la vida. Vanagloria de la vida. Vanagloria, ¿qué es eso? Vanagloria, gloria vana. Vana sin valor. Gloria sin valor. Gloria, ¿qué es gloria? El esplendor, Exaltación. la exaltación. Nabucodonosor, con toda su grandeza, se murió. Salomón, el hombre más rico de toda la tierra, se murió. Chávez, el presidente de Venezuela, con todos los médicos alrededor de él y con toda la grandeza, se murió. ¿Y lo que has hecho? ¿Para quiénes servirá? Y trabajas con unas ganas. Si eso te atrapa, tienes problemas con Dios. Si eso me atrapa, tengo problemas con Dios. Capítulo 2, verso del 18 en adelante. ¿Qué tema menciona? ¿Cómo les llama? ¿Qué término ocupa para mencionar a estos falsos maestros? Anticristo. ¿Qué significa anticristo? Está hecho formado de dos palabras griegas. Anti, en contra de Cristo. ¿Qué significa anticristo? Una persona que le contradice al mismo Dios. Esto no es exclusivo de los falsos maestros. Cualquier persona puede convertirse en anticristo cuando tú escuchas algo, lo entiendes y todavía dices, sí, pero yo creo que no es así. Tú le estás llevando la contraria al mismo Dios. Tú te conviertes en un anticristo cuando tu pensamiento es diferente al de Dios. Ahora, cuando tienes un pensamiento diferente al de Dios, tú eres un pecador y tu destino es el infierno, la muerte. ¿A qué vino Jesucristo? ¿Contigo a qué vino? A liberarte del infierno. ¿Cómo lo hace? Con su sacrificio, pero ¿escuchaste qué? Escuchaste su voz y ¿qué hiciste? Te abrió los ojos, te dio entendimiento y ahora aquello que en otro tiempo te llevó a pecar y estar separado de Dios, por ejemplo, te dejaste, fuiste muy apasionado con los deseos de la carne y tú estabas muerto porque si no puedes entrar allá. Viene Jesucristo y ahora ¿qué hace contigo? Te cambia la naturaleza. Te cambia la naturaleza primero, pero no te deja solo, te da indicaciones. El Espíritu Santo, ¿para qué? Para que te ayude a entender. ¿Entiendes? Y te empiezas a apartar de qué? Del pecado y de la inmundicia. ¿Quiénes de aquí somos pecadores? Todos. ¿No hay justo? Ni siquiera uno. Los que estamos aquí somos gente muy pecadora, altamente pecadora. Y cualquiera que diga yo soy buena persona, pobrecito todavía está allá en el infierno, porque Dios, Jesucristo, no vino para los sanos o para los que no necesitan salvación. Jesucristo vino para los enfermos y nosotros somos enfermos. Nuestra mente desvariaba, estaba mal, estábamos prisioneros de los de allá. No había orden en nuestra vida. Éramos capaces de destruir familias completas. Estaba viendo el testimonio de una muchacha que durante su juventud se dedicó a ser infiel, más bien a andar con un casado, y cuando esta señora se puso a andar con un casado, anduvo mucho tiempo con él y le llegó el tiempo en la vida donde Dios la alcanza, le cambia la vida, y dice ella, ay, yo sé lo que hice en aquellos tiempos, yo sé cómo destruí la vida de fulano de tal, cómo hice que su familia se viniera abajo, yo fui la causante de que ese hombre abandonara a su familia. Es un testimonio ahí de una muchacha. Y termina diciendo, ahora Dios me ha sacado de eso. Espero que lo que en otro tiempo yo hice, ahora que estoy casada, no me lo hagan a mí. Espero que mi esposo no se encuentre a una mujer como yo. Santo Cristo. Y si le tocara que su esposo le fuera infiel, Dios no sería justo, porque lo mismo que sembró, eso mismo cosechó.
Somos gentes malas, hermano. Somos malvados por naturaleza, capaz de destruir al más cercano de nosotros, a los que más nos aman. Somos capaces de llevarlos completamente a ruina, a perdición. Somos capaces de arruinar todo lo que está a nuestro lado, porque nosotros no hay misericordia. Hasta que llega Jesucristo, nos cambia el pensamiento, nos da indicaciones, y nuestro cuerpo es capaz de someterse a su voluntad, no por nosotros, sino porque se nos fue cambiado lo que había dentro, por pura misericordia de Dios. Y esa es la honra que el Señor se lleva. Personas completamente sucias, metidas y atascadas en todas sus debilidades, muertas, cambiadas para el honor de aquel que nos llamó. Y el mejor testimonio es la vida transformada de una persona que ha escuchado la voz de Dios. Ese es el mejor testimonio. Anticristos, todos aquellos que están en oposición al pensamiento de Jesucristo. El anticristo nosotros lo ubicamos como un ser ahí medio cuernudo y medio feo. No, con una simple oposición, una simple enseñanza que sea contraria a lo que dice Jesucristo, tenemos problemas con el mismo Jesucristo. Es el caso de los gnósticos. Los gnósticos decían que Jesús no había venido en carne, y algunas personas que decían, ya con eso ya es anticristo. Sí, porque Jesucristo sí había venido en carne. Lo que estaban hablando de ellos era una mentira. ¿Y las mentiras de dónde provienen? De Satanás. ¿Y qué propósito tenía? Que toda la iglesia pensara que Jesús no había venido en carne, y que si en su carne podían hacer lo que quisieran, porque como Jesús no había venido en carne, si nosotros pecamos en la carne, no pasa absolutamente nada. Capítulo 2, verso 18. Vámonos allá al verso 20, que fue donde nos quedamos la semana pasada, y vamos a terminar. Casi estamos terminando. Vimos que este grupo de personas a quien fue escritas estas cartas tenían la unción del Santo. Les pregunto, ¿qué es la unción del Santo? Santo es el Espíritu Santo. Tener la unción del Santo, ¿qué significa? Cuando les dice, pero ustedes tienen la unción del Santo, ¿qué les está queriendo decir? Ustedes tienen el Espíritu de Dios y conocen todas las cosas. El Espíritu Santo lo que hace en una persona, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Abre ¿qué? El entendimiento, deja entender las cosas que son del Espíritu. Las personas que no tienen el Espíritu de Dios no pueden entender esto. ¿Por qué razón? Dice la palabra. Porque para ellos son locura. No las pueden entender porque esas cosas se disciernen con la ayuda de Dios. Si tú puedes entender, no es por tu fuerza, ha sido porque has tenido el favor de Dios, y Él mismo te ha abierto el entendimiento para que no caigas nuevamente en pecado. Esa es la voluntad de Dios. Ustedes conocen todas las cosas, ustedes tienen la unción del Santo. Verso 21. No les escribo esto como si ignoraran la verdad, es decir, esta gente podía conocer la verdad, podía entender, porque ahora eran guiados por el Espíritu Santo. Verso 22, que vimos hace 8 días. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Cualquier persona que niegue que Jesús es el Salvador del mundo, esa es una persona mentirosa. Ese es anticristo, ese está en contra de Jesucristo, niega al Padre, niega al Hijo. Vimos ahí que unas personas, el sumo sacerdote le preguntó, si tú eres el Hijo del Dios viviente, dínolos. Y cuando el Señor Jesucristo se lo dice, el sacerdote rasga sus vestiduras, diciendo, blasfemia, has blasfemado. Tenemos testigos que te escucharon, ustedes mismos escucharon lo que acaba de decir Jesucristo, que es el Hijo de Dios. El sumo sacerdote, a pesar de que tenía las escrituras, no alcanzaba a entender que Jesucristo era el Hijo de Dios, y por no entender, fue su oponente. Y por oponente estaba condenado, porque ¿qué le pasará a aquel que desprecia al Hijo de Dios? Mire, el que desprecia una beca de gobierno, se pierde su bono de 1,000 pesos a la quincena. El que no acepta una beca de la escuela donde está, se pierde una remuneración económica. Pero el que no acepta a Jesucristo tiene problemas con Dios.
Porque Dios mandó a su Hijo único a morir en una cruz por aquellas personas que querían salvar. Y aquellos que no le reconocieron y que le negaron y que se pusieron en su contra, lo que les espera es la más severa condenación por haber despreciado al único Hijo de Dios. Ese es el anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Yo les pregunto aquí, hermanos, ¿tú niegas al Hijo? No. Ahora, lo afirmas, lo declaras que Él está contigo. ¿Por qué declaras eso? Porque tu abuelita te enseñó, porque tu prima te enseñó, porque le tienes miedo a lo que estás escuchando, o por convicción. Porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo dice, ha venido, me ha enseñado, me ha abierto el entendimiento y ahora puedo reconocer que es el Hijo de Dios, pero no es un mérito mío, es un mérito que tiene Él porque me ha dejado ver quién es Él. Y si me ha dejado ver quién es Él, ya no soy su enemigo, ahora soy su hijo. Y si soy su hijo, no tengo que permanecer en inmundicia, porque sería una deshonra para mi Padre. Pero el que no tiene al Hijo, el que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre, porque Jesucristo es el único camino a Dios. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Verso 24. Lo que oyeron desde el principio permanezca en ustedes. Lo que han oído desde el principio. ¿Quién les enseñó en el principio estas iglesias de Asia Menor? Pablo. A estas iglesias de Asia Menor el predicador fue Pablo. Pablo les dijo cómo deberían de comportarse. Pablo se muere, Pablo ya no está y hace una advertencia y les dijo: después de mi partida, de ustedes mismos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿De dónde habían salido los falsos profetas? De la misma congregación. Se pararon acá enfrente y empezaron a enseñar que Jesucristo no había venido en carne. Dice la Escritura: lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes, porque la enseñanza primera había sido por parte de los apóstoles, y los apóstoles eran los autorizados para dar enseñanza. Por lo tanto, la enseñanza que estaba desde el principio por parte de los apóstoles era una enseñanza segura en la cual podían apoyarse. La enseñanza que estaban recibiendo después por parte de estos falsos maestros no era de confianza, porque estaban negando a Jesucristo. Estaba en contra de los propios apóstoles, y los que estaban autorizados eran los apóstoles. Por eso llega otro apóstol llamado Juan y dijo: yo estuve con él, yo lo toqué, yo lo palpé, él vino en carne, ustedes son mentirosos. Y vuelve a poner firmeza en las iglesias y dice: ustedes conocen esto desde el principio, quédense en ello, permanezcan ahí, pónganse firmes, que no los muevan de esto. ¿Qué está tratando de hacer con la iglesia? Fortalecerla para que permanezcan las enseñanzas de los apóstoles. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar las Escrituras, ver las enseñanzas de los apóstoles. Si hay algo que no concuerda, aunque venga del predicador o del más famoso que quiera, pero contradice las enseñanzas de Jesucristo, no seguiremos. Verso 26. Les he escrito esto sobre los que les engañan. Les he escrito esto sobre los que los engañan. La escritura de Juan era para que estas personas que estaban en las iglesias de Asia Menor no siguieran a los hombres, a los falsos maestros. Hermanos, debemos de tener cuidado de leer las Escrituras, también de entenderla. No la podemos entender si el Espíritu Santo no está ahí. Ruegue al Señor. Si usted no entiende la palabra, usted debería estar temblando. Usted no va a entrar al cielo si no entiende esto. Pero si ya está escuchando y está temblando, yo creo que lo único que le queda es declararse enfermo. Señor, yo no soy buena persona. Porque si usted se declara buena persona, el Señor le va a decir: yo no he venido a sanos, yo he venido a enfermos. Y si usted está temblando y no entiende, usted sabe que tiene una necesidad, y su necesidad es que Dios le alumbre. Señor, necesito de ti, necesito que me alumbres, concédeme, Señor. Usted se está humillando delante del Señor. Y cualquiera que se humille, dice el Señor, que será ¿qué? Exaltado, será levantado por Dios. Tal vez lo único que falta es reconocer que eres una persona pecadora. Es fácil a lo mejor para los papás que hayan reconocido a Jesucristo y que estén aquí los papás. ¿Y qué pasa con los hijos? ¿Acaso los hijos también ya se declararon pecadores? ¿O piensan que es una salvación vitalicia, o es una salvación que viene como por herencia de tus padres? ¿Acaso crees que porque tu mamá creyó, tú
¿El Señor te va a alcanzar simplemente porque ella o tu papá o tu mamá confía? No, la salvación es personal. Tú tienes que tener una charla ahí con el Señor, tú tienes que pedir perdón, tienes que humillarte, tienes que doblarte, porque ese asunto es entre Dios y tú. Si tu mamá o tu papá ha entendido, dale gracias a Dios porque por lo menos uno en tu familia ya fue salvo. ¿Y contigo qué? ¿Acaso las oraciones de tu bisabuela alcanzarán o te alcanzarán a ti? Una vez traté de ir a cobrar la pensión de mi abuelita y me dijo el gobierno, esta pensión es para su abuelita y su abuelita se murió hace 20 años y le dije, entonces no me la pueden dar a mí si soy su nieto. Me dijeron, no, la salvación no se hereda, la salvación es personal. En otros tiempos pensaban que por tener un hijo predicador, un hijo sacerdote, la salvación se alcanzaba. La salvación no se alcanza de ninguna manera así. La salvación se alcanza porque Jesucristo puso sus ojos en ti, alcanzaste a escuchar su llamado y le empezaste a seguir y empezaste a apartarte de toda la fornicación, toda la inmundicia, todo el cochinero que estaba y regresamos a la voluntad de Dios. No sigue el testimonio de los falsos maestros. Verso 27. Ustedes tienen la unción del Espíritu Santo. Ustedes tienen la unción, es decir, el Espíritu Santo, que recibieron de Él. Nuevamente, verso 27, pero la unción que vosotros recibieron, que ustedes recibieron de Él, permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque esto ha sido llevado para mal entendido. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, al parecer por lo que dice Juan, ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Está mal entendido. ¿Por qué? Esta iglesia, la iglesia de Asia Menor, a quien dirige el apóstol Juan una carta para fortalecerlos y sacarlos del error de los falsos maestros, esa iglesia ya había sido enseñada con anterioridad. ¿Quién les había enseñado al principio? Los apóstoles. Pablo les enseñó. Ahora llega Juan y les dice, muchachos, ustedes ya tienen el Espíritu Santo, lo que les estoy explicando ya lo deberían de entender, porque ya lo tienen el Espíritu Santo, saben que lo que les digo es verdad y saben que lo que dicen esos maestros es falso. ¿Por qué? Porque ya pueden entender y pueden distinguir. Y ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe. ¿Qué les estaba diciendo? Que ya eran maduros en la fe. Eso les está diciendo. Ustedes ya pueden entender porque ya fueron enseñados. Ahora, esto no significa que una persona que conoce del Señor y que ha escuchado y que acepta la voluntad del Señor y que dice, sí, eres tú mi papá, yo soy tu hijo, no significa que no deba de ser capacitado. Este versículo ha sido ocupado como pretexto para que la gente no estudie las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí dice que yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe. A ver, hermano Pancho, véngase por favor a predicar, pero no tengo nada, ¿qué predico? Entonces han ocupado una parte de la Biblia donde Jesucristo les enseña a los apóstoles y le dicen, cuando los lleven a ustedes en presencia de las autoridades, ustedes no tengan temor por lo que van a decir, porque en esa misma hora el Espíritu Santo les dirá lo que tienen que hablar. Es otro contexto. A los apóstoles les dice, cuando los lleven ante autoridades, no se preocupen, ahí se les va a decir cómo se van a defender. ¿Cómo ocupan este versículo para torcerlo y no animarte a que estudies? Te dicen, el Espíritu Santo, como ya está dentro de ti, no tienes necesidad de que nadie te enseñe y tampoco tienes necesidad de estudiar. Pase el hermano Pancho, aunque usted no sepa nada, díganos que el Espíritu Santo le va a poner lo que tiene que decir. Eso es una mentira. Los apóstoles fueron capacitados todos antes de ser mandados a predicar. La iglesia tenía entendimiento y fue llevada a madurez por la enseñanza del apóstol Pablo. Cuando Juan les dice, ustedes no tienen necesidad de que nadie los enseñe, significa, ustedes no tienen necesidad de esa bola de falsos maestros que los estén enseñando. Hermanos, en la congregación usted no necesita psicólogos para tratar con su mente.
Usted necesita a Jesucristo. ¿Sabe por qué no puede dormir en la noche? Por el pecado, porque el pecado carga la conciencia y no puede dormir. Yo no peco, hermano, lo único que estoy es preocupada. La preocupación es pecado, porque la preocupación es opuesta a la confianza. Y la confianza se adquiere de rodillas, diciéndole al Señor: Señor, no sé qué hacer, tengo un cáncer que ya me dijo el médico que no voy a salir de él, que me voy a morir, me estoy muriendo, me siento muy mal porque mis hijos están pequeños. Señor, me siento muy mal con esto, no puedo dormir, mi cabeza está dando vueltas. Y dice el Señor Jesucristo que cuando son conocidas, son hechas delante de todas nuestras peticiones, Él nos recompensa con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta persona sabe que se va a morir y no sabe qué va a hacer de sus hijos, pero esta persona sabe y tiene confianza que sus hijos serán atendidos por Dios, porque Él es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Y sé que voy a morir. ¿Por qué está tan en paz? Pues, ¿cómo por qué? ¿Por qué no va a ver al doctor Crescencio? Se metió con Freud. Está más loco él que los demás. Quiere venir a tratar un asunto con mi mente, cuando este asunto depende completamente de Dios. ¿Qué te va a dar? ¿Pastillas para dormir? No, hermanos, hay asuntos que por confianza se resuelven en esa recámara, estando tú y él solos. Ahí se resuelve. Tú no necesitas otros médicos, no necesitas otras enseñanzas. Ustedes no tienen necesidad de que alguien más les enseñe, no tienen necesidad de la meditación. ¿Para qué te metes en yoga? Ya eres grande, lo único que van a fisurar los huesos. Estoy gordo, ¿cómo voy a poner a hacer yoga? Se me van a quebrar los brazos, ni me aguantan mis brazos para hacer yoga. ¿De qué me voy a refugiar en la yoga? Pues no. ¿Y mi Señor? Los hombres satisfacemos a veces de manera inadecuada la necesidad de paz. Psicólogos, meditación, ajenos a Dios, gnosticismo, prácticas de meditación. No. Ahora, hijos míos, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La única manera de poder alejarnos avergonzados de Dios es porque no hicimos su voluntad. Uno de mis clientes del estacionamiento llegó a su casa, sus borregas estaban agujeradas del estómago. ¿Qué les pasó? Empezaron a buscar a los perros. Los perros no estaban, los perros no estaban, los perros no estaban, los perros no estaban, los perros no estaban. Cuando pasa a la parte de atrás de su casa, abajo de un árbol estaban los perros. Dice: joven Iván, los dos perros que yo tenía estaban así. Ellos sabían lo que habían hecho. Nosotros sabemos lo que hemos hecho. El Señor vendrá. Hay de dos: o te acercas o te pones como perro ahí esperando a que llegue con mucho temor, porque o temes o confías. Nada más hay de dos, no hay de más. Y si conoces a Jesucristo y estás escuchando su voz y sabes que Él es el que está hablando a través de esta predicación, sabrás que tienes que responder ese llamado diciendo: Señor, que sea tu voluntad en mí. Ayúdame a someter mi carne a tu voluntad. Ya estuvo de inmundicia, ya estuvo todo el tiempo pasado de inmoralidad, ya estuvo de faltas de respeto, ya estuvo de enojos, ya estuvo de un enojo constante. ¿Conoces personas que están constantemente enojadas? Eso no vaya a golpear para acá. Constantemente amargadas. No solamente están amargados ellos, sino que todo lo que está a su alrededor lo amargan. Probablemente necesitamos al Señor. Necesitamos al Señor. Saben que Él es justo, que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ya lo leímos, hermanos, en Santiago. La fe y las obras van pegaditos. Yo les digo que soy físico-culturista.
mi fe y mis obras no van de la mano. Nada más la fe. Y tengo mucha fe que soy físico-culturista. Esa fe no sirve. Los demonios también creen y tiemblan. La fe del cristiano le lleva a actuar conforme lo que el Señor le ha establecido. Tu vida debe estar en plena congruencia con todas las normas que el Señor te ha establecido. Y si Él te dice que no te dejes cautivar por las cuestiones del mundo, no te dejes atrapar, es pasajero, es temporal, es un ratito. Todo se va a colgar, todo se va a acabar. Tu misma casa quedará dispuesta para que el día que sea la quemazón, porque la Escritura dice que esto va a ser quemado. La loseta de tu casa, esa de 200 centímetros cuadrados, hermanos, qué tristeza. Se va a juntar junto con el lodo de allá afuera, se va a mezclar y todo va a terminar fundido. Y lo que has hecho, ¿de qué te aprovecharás si en ese tiempo lo que tenías que hacer era buscar a Dios? Agradezcamos a Dios, hermanos, por el amor que tiene con nosotros y dejamos al apóstol Juan para hacernos regresar a Dios. Gracias, Padre. Nuevamente, Señor, me vuelvo a poner contento, porque como preocupación, Señor, me da el poder transmitir un mensaje adecuado, pero también